Hola, esto es Teológicamente y en este video te quiero explicar qué es el arrianismo. Así que, quédate conmigo. Yo soy la luz del mundo. Ahora continuamos con nuestro estudio de las doctrinas centrales. Fue aquí, según los evangelios de Mateo y Lucas en el Nuevo Testamento, el descubrimiento arqueológico más importante del siglo XX. el que me sigue no andará en tinieblas. Creo que la mayoría de nosotros ya ha visto alguna de las películas de Thor que ha sacado Marvel últimamente. En las películas, el personaje de Thor es interpretado por el actor australiano llamado Chris Hemsworth. Que cabe mencionar que en varias ocasiones, mientras he estado caminando por la calle, la gente me confunde con él. Dicen que somos casi gemelos. Ahora, aunque la mayoría de nosotros ya estamos familiarizados con el personaje de Thor, tal como aparece en las películas en sí no nos hablan mucho del origen de este personaje de Thor, que es lo que quiero explicar brevemente aquí. Según Marvel, Thor es el hijo de un dios llamado Odin, gobernante de Asgard y protector de los 9 mundos, que en las películas es interpretado por el famosísimo Anthony Hopkins, que cabe mencionar que en varias ocasiones, mientras he estado caminando por las calles, la gente me... ¿Qué les pasa? Iba a decir que varias veces mientras he estado caminando por las calles, la gente me ha dicho que Anthony Hopkins se parece a Santa Claus, no sé por qué se molestan. Bueno, este dios llamado Odin, según las historietas cómicas, fue el creador del planeta Tierra, al cual llamó Midgard. También es el creador de su propio planeta que se llama Asgard, donde él regularmente vive. En las historietas se nos dice que Odin se juntó con Gaia y engendraron a un hijo varón, al cual le pusieron por nombre Thor. Ahora, Thor, por ser hijo del dios Odin, también es un ser divino, o sea, un dios. De hecho, él es el dios del trueno, y con su martillo, Mjolnir, controla los vientos, el aire y las tormentas. Pero a pesar de ser un dios, Thor es diferente a su papá en una importantísima característica. Thor es un dios engendrado, o sea, él tuvo un nacimiento, un punto de origen, un comienzo. Esto quiere decir que hubo un tiempo cuando Thor no existía. Esto no quita que Thor es más poderoso que un simple ser humano, pero no es un dios, sino simplemente un dios. Y esto es básicamente lo que los arrianos creían sobre la persona de Jesucristo. En resumidas cuentas, los arrianos creían que el Hijo de Dios era un ser divino superior a todo el resto de la humanidad, pero era inferior a Dios Padre porque había sido engendrado o creado en algún punto en la historia. Ellos basaban sus enseñanzas en pasajes muy conocidos como Juan 3:16 y Colosenses 1:6. En Juan 3:16 la Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Ellos decían que la Biblia, al mencionar que Cristo era el unigénito, significaba que Él fue el único engendrado del Padre, o sea, el único Hijo del Padre, que demostraría que Cristo no siempre existió junto al Padre. En Colosenses 1:16, la Biblia dice con respecto a Cristo: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Ellos decían, ahí claramente dice que Cristo fue el primer ser creado, el primero de toda la creación. Para ellos, el Hijo sí era divino y superior a la humanidad porque compartía todos los atributos de Dios Padre, a excepción de solo uno: su eternidad. De hecho, la frase más famosa del autor del arrianismo fue: hubo un tiempo en que el Hijo no existía. Para ellos, Cristo era como Thor, un dios por provenir de Dios, pero inferior a Dios por haber sido creado. Pero déjame te lo explico desde el principio. El arrianismo fue una herejía cristológica que surgió al comienzo del IV siglo por un heresiarca llamado Arrio, que fue presbítero en la ciudad de Alejandría.
Arrio comenzó a enseñar algo que hoy se conoce como el subordinacionismo, que básicamente significa que hay un solo Dios, Dios Padre, con dos deidades subordinadas o inferiores, que en este caso serían el Hijo y el Espíritu Santo. En una carta que Arrio escribió a su obispo de Alejandría, llamado Alejandro, que fue un opositor del arrianismo, Arrio describe lo que él creía sobre Dios. Arrio escribe y dice: conocemos un único Dios, único inengendrado, único eterno, único sin principio, único verdadero. Con esto, Arrio estaba afirmando que, 1, hay un solo Dios, en eso estamos de acuerdo. 2, Arrio creía que Dios era el único ser inengendrado, o sea, no engendrado, que no tenía origen, que no fue creado, y en eso también estamos de acuerdo. Y 3, Arrio creía que Dios era el único ser eterno, que también estamos de acuerdo. Entonces, ¿en dónde está el error de Arrio? Bueno, Arrio decía que solo el Padre era el único Dios, el único inengendrado y el único eterno. El Hijo también era Dios, pero era engendrado y no era eterno. En otra carta que tenemos de Arrio, pero en esta ocasión escribiéndole a Eusebio de Nicodemia, que fue uno de los simpatizantes del arrianismo, Arrio le explica su postura sobre el Hijo. Arrio escribió: el Hijo no es inengendrado, ni en ningún sentido es parte del inengendrado, ni proviene de un cierto sustrato, sino que por voluntad y determinación comenzó a existir antes de los tiempos y antes de los siglos. Ahora, esta afirmación de Arrio parece estar un poco enredada, así que déjame te la explico. Arrio creía que Dios existía solo en la eternidad, pero en algún momento antes de la existencia del tiempo, la materia, del universo y todos los mundos, Dios decidió engendrar o crear al Hijo. Ahora, el Hijo llegó a existir de la nada. Nació, de acuerdo a Arrio, solamente por la voluntad de Dios. Y como el Hijo no se desprendió del Padre, no salió del Padre, entonces el Hijo no podía ser de la misma sustancia del Padre o de la misma esencia de Dios. El Hijo era de una esencia similar al Padre, pero no de una esencia igual al Padre. Así que el Hijo fue engendrado o fue creado por el Padre de la nada. Esto permitía que el Hijo fuera superior al resto de la creación, o sea, un ser divino, pero no igual a Dios. El problema que vieron los padres de la iglesia es que si el Hijo llegó a existir en algún tiempo después del Padre, y si el Hijo no es de la misma esencia del Padre, entonces el Hijo, aunque es un Dios, no es completamente Dios. Igual como nuestro amigo Thor. Algunos padres de la iglesia no podían aceptar esta postura sobre la persona de Cristo, especialmente al ver pasajes tales como Juan 1:1, Juan 10:30, Colosenses 2:9, entre muchos otros pasajes que demuestran la eternidad de Cristo como su plena divinidad. Pero para Arrio la lógica era distinta. Arrio pensaba, si las escrituras dicen que Dios es el Padre, es porque en algún momento tuvo que engendrar a alguien. Ese alguien para Arrio era el Hijo. Porque si el Padre y el Hijo existieran al mismo tiempo, no habría esa relación entre Padre e Hijo. Más bien serían como hermano y hermano. Arrio argumentaba su punto de vista de esta manera. Disculpe, señora. ¿Ese niño que lleva en sus brazos existió antes de su concepción y de su nacimiento? ¡Claro que no! ¿Qué tipo de pregunta absurda es esa? Entonces, déjeme le hago otra pregunta. ¿Y qué del Hijo de Dios? ¿Existió antes de que el Padre lo engendrara? Pues creo que eso también sería absurdo. Y de esa manera, Arrio ganaba sus argumentos. En la lógica de Arrio, ningún ser puede llegar a existir al mismo tiempo que su progenitor. Tú y yo nacimos en algún momento después del nacimiento de nuestro Padre. Para Arrio, en lo divino, esa lógica también debía de funcionar.
El Hijo no pudo llegar a existir al mismo tiempo que el Padre porque no habría esa relación entre Padre e Hijo. Este modo de pensar desató lo que hoy se conoce como la controversia arriana, que llevó a toda la iglesia de ese tiempo a convocar el primer concilio ecuménico de la historia de la iglesia, conocido como el Concilio de Nicea, que se llevó a cabo en el 325 después de la muerte de Cristo. En este concilio, después de bastantes días y mucho debate, las enseñanzas de Arrio fueron catalogadas como herejía y se redactó el famosísimo Credo de Nicea, que puso énfasis en que el Hijo era coeterno y consubstancial con el Padre, o sea, de una misma esencia o substancia, por así decirlo, al Padre. El Credo de Nicea dice: creo en un solo Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y de todas las cosas visibles e invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios, engendrado, no hecho, consubstancial con el Padre, por el cual todas las cosas fueron hechas. Bueno, hemos llegado al momento de nuestro dato curioso. Las enseñanzas de Arrio fueron muy propagadas por todo el Imperio Romano gracias a que Arrio utilizó una técnica muy importante para fijar sus doctrinas en las mentes de las personas: la música. Arrio fue uno de los primeros hombres que utilizó la música para enseñar doctrina, aunque era doctrina errada. Las fuentes que hoy tenemos de Arrio incluso dicen que él escribió todo un libro o un himnario de cantos, si lo podríamos poner de esa manera, llamado A que no sabes cómo. Ni te lo ibas a imaginar. El libro de él se llamó La Thalía. No, esa no. Nos van a clausurar el canal. Lamentablemente, como suele pasar con varios libros de la historia, ese libro no sobrevivió hasta estos días. Lo único que tenemos hoy de La Thalía son algunos fragmentos que menciona Atanasio en su libro, que cabe mencionar fue uno de los que refutó más fuertemente las enseñanzas de Arrio. Bueno, ahora volviendo a la enseñanza sobre Arrio, nuestro gran amigo o nuestro gran enemigo. Como les dije, el arrianismo fue condenado en el Concilio de Nicea, y uno creería que después de haber sido catalogadas sus enseñanzas como herejías, rápido se disiparon. Sin embargo, eso no fue el caso con el arrianismo, sino que sus enseñanzas siguieron propagándose por el Imperio Romano, incluso hasta nuestros días. Hoy en día hay un grupo que se llama cristianos que sostienen la misma doctrina errada de Arrio sobre la persona de Cristo. Nosotros los conocemos como los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová creen que Jesús es un ser divino, pero que es un ser creado. Para ellos, Jesús no es igual a Dios, ni tampoco es un ser eterno. O sea, lo mismo que Arrio estaba enseñando en ese tiempo. Parece ser que Charles Russell, el fundador de los Testigos de Jehová, no leyó bien la historia de la iglesia al comenzar con su movimiento. Quiero terminar este video con un canto que compuso uno de mis grandes amigos llamado Eliú Monjardín, que resume un poco el arrianismo. Tú puedes ir al canal de mi amigo en YouTube para también apoyarlo en el contenido que él está creando. Tiene cantos muy interesantes, así que te animo grandemente a que visites su página también, que le des like y que también seas uno de sus seguidores. Así que, por favor, un fuerte aplauso para mi amigo Eliú Mon, que nos va a estar cantando en esta tarde. Arrio fue un tipo medio chiflado, quien insistía que el Hijo fue creado, que no había existido por cierto tiempo, que no había sido un ser eterno, que el Padre estuvo en gran soledad y un compañero tuvo que formar, el cual no se puede el comparar, porque sigue estando en inferioridad. Arrio dijo siempre existió. Terco, 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 Padre e Hijo uno son. Arrio dijo siempre existió. Necio, entre los tres no hay distinción.
No te olvides suscribir a este canal. Estamos tratando de subir contenido que puede bendecir tu vida. También te cuento, tengo una página en Facebook llamada Teológicamente. También dale like, síguenos y por favor comparte este video porque está buenísimo. Nos vemos en la próxima. Terco, padre e hijo uno son. El hijo siempre existió. Necio, entre los tres no hay distinción.